Buenas tardes. Como sabéis, el Congreso de la Haga se canceló. Ninguno pudimos asistir a esta Haga que tenía que tener lugar en Chicago, pero hemos tenido acceso a los trabajos, los hemos revisado para todos vosotros y os aseguro que hay un montón de cosas interesantes. Seguimos en el bloque de diagnóstico, biomarcadores, pronóstico. Yo soy el doctor Miquel Sanz, soy médico gastroenterólogo en Centro Médico Tecnon de Barcelona. Me acompaña Pablo Pérez Galindo, médico adjunto del Complejo Universitario de Pontevedra. Llegamos al final del bloque de diagnóstico para hablar de pronóstico, para hablar de ecografía y concretamente el primer trabajo será en el escenario, en el entorno de la recurrencia postcirugía, ¿verdad, Pablo? Pues sí, me ha parecido interesante seleccionar este trabajo, que es un estudio retrospectivo de una corte de 144 pacientes que se intervinieron de una resección ileocecal y el objetivo del mismo fue establecer si existían diferencias en cuanto al grado de recurrencia postquirúrgica entre grupos de riesgo considerados como alto o de bajo riesgo de recurrencia. Se consideraron como alto riesgo aquellos establecidos en la guía americana, es decir, aquellos sujetos fumadores menores de 30 años o aquellos que ya habían sido operados de una cirugía abdominal en al menos 2 ocasiones previamente. Y se estableció la recurrencia postquirúrgica, ya fuera por endoscopia o por radiología, a los 6 meses después de la cirugía y se compararon ambos grupos de riesgo. En los resultados lo que se observa es que no se detectaron diferencias en las tasas de recurrencia postquirúrgica entre ambos grupos de riesgo, ni en los que fueron tratados con biológicos, ni en los que no se les puso ningún tratamiento. Curiosamente, en el grupo de alto riesgo, el tratamiento biológico se asoció a un mayor riesgo de recurrencia postquirúrgica y un menor tiempo hacia la misma en comparación con los pacientes de alto riesgo sin tratamiento. Y, sin embargo, en el grupo de bajo riesgo no hubo diferencias ni en la tasa de recurrencia ni en el tiempo hasta la misma entre los que recibieron o no tratamiento biológico. Entonces, pues a la vista de estos resultados es cierto que el sistema actual de clasificación de riesgo pues tiene sus limitaciones y que según esta corte el grupo de bajo riesgo no se beneficiaría de tratamiento profiláctico con biológicos. Perfecto, perfecto. Una de las cosas que siempre insistimos a los residentes en nuestros cursos de GTQ es que hagas lo que hagas, sea inmunomodulador, sea biológico, lo que no puede faltar es la monitorización, es la endoscopia, el chequeo para estar seguros de que el paciente está bien. Hablando de técnicas de imagen, todos somos muy conscientes de lo que nos aporta la resonancia, pero otra técnica de imagen, la ecografía, es utilizada de forma escasa o varía mucho en los centros en los que tienen una gran fe o tienen mucho hábito de utilizarla y en cambio en otros centros no es así. ¿Hasta qué punto nos ayuda la ecografía? ¿Hasta qué punto nos puede servir para monitorizar al paciente que está en tratamiento con biológicos? Pues a la vista de los resultados del estudio del que os voy a hablar, pues puede ser una herramienta bastante útil para ello. Este artículo, trabajo en concreto, consiste en la publicación de unos resultados preliminares de un estudio prospectivo italiano que está actualmente en marcha, que lo que pretende es caracterizar los cambios en los hallazgos ecográficos intestinales en diferentes, bajo tratamiento de diferentes biológicos en pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí se presentan los resultados de 188 pacientes con enfermedad de Crohn que recibieron un tratamiento biológico según práctica clínica y a los que se realizó una ecografía intestinal antes de iniciar el tratamiento y a los 3 y 6 meses después. Según estos resultados, ya a los 6 meses del inicio del tratamiento biológico, el 24% del total de pacientes ya presentaban una curación transmural, entendida como la normalización de los parámetros ecográficos, la normalización del grosor de la pared, del patrón de la pared y del flujo vascular. Y siendo la curación transmural ecográfica más frecuente para los pacientes con localización colónica y tratados con fármacos anti-TNF. Y por cierto que la ecografía, también hemos visto algún trabajo que la han utilizado en tratamiento con ustekinumab, ¿verdad? Para monitorizar. ¿Cómo ha ido? Pues os hablo de este trabajo, que es un subanálisis del estudio Stardust, que a su vez es un ensayo clínico fase 3, cuyo objetivo era comparar la estrategia Treat to Target frente a una estrategia convencional de Standard of Care en pacientes con enfermedad de Crohn bajo tratamiento con ustekinumab. Y lo que es muy interesante de este trabajo es que utiliza la ecografía intestinal como herramienta de monitorización durante el seguimiento. Este subanálisis, el objetivo que tiene es evaluar la respuesta a ustekinumab teniendo en cuenta parámetros, la ecografía intestinal a 4, 8 y 16 semanas desde el inicio del tratamiento. Los resultados que se obtuvieron en 82 pacientes incluidos fueron que a la semana 4, ya tan precozmente, ya se observó una respuesta ecográfica en el 27% de los pacientes y a la semana 16
se obtuvo respuesta en el 34% y una revisión en el 11,3%, aunque esta respuesta y la revisión eran bastante mejores en los pacientes con localización colónica que la ileal, y que a la semana 16 todos los pacientes que habían alcanzado una respuesta ecográfica, a su vez el 48% tenían una respuesta endoscópica y el 42% revisión clínica. Por tanto, la ecografía intestinal pues, puede ser una herramienta útil del que cada vez sabemos más que nos sirva para monitorizar la eficacia al tratamiento, al menos con ustekinumab en la enfermedad de Crohn. Muy bien. Y con la intención que tenemos siempre de predecir qué pacientes irán bien, cuáles no. Los que somos más viejos recordamos el momento en que prácticamente solo había los ANCAs y los ASCAs, no había marcadores genéticos, no había otro tipo de herramientas. Los ASCAs siguen ahí y los ASCAs hay estudios recientes y se han aceptados en el americano que nos hablaban de su utilidad para predecir y para identificar severidad, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, como bien has dicho, los anticuerpos ASCA pues, se han relacionado en algunos estudios ya previos con un debut más precoz de la enfermedad de Crohn y un mayor riesgo de afectación ileal, de patrón interesante y de acabar precisando cirugía. Este es un trabajo de la Universidad de Pittsburgh cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento de estos anticuerpos como un posible marcador de peor pronóstico. En una corte retrospectiva de más de 700 pacientes a los que realizaron un seguimiento clínico durante mínimo 4 años, desde el año 2009 al 2017, pues un resultado positivo de ASCAS se asoció a un debut más precoz de la enfermedad inflamatoria, a un mayor riesgo de cirugía y de ingreso hospitalario, a un mayor riesgo de patrón estenosante penetrante y a un mayor uso de fármacos anti-TNF. Es interesante mencionar también que además en este estudio realizaron una cuantificación de los títulos de los ASCAS tanto para IgA como para IgG, de manera que un mayor título de ASCAS tipo IgA se asoció a un mayor riesgo aún de recibir tratamiento con inmunomodulador o anti-TNF. Muy bien, pues llegamos al final de este bloque y obligado a hacer alguna referencia a un hot topic, algo que está tan en boga como es la microbiota intestinal. Cuéntanos. Pues este es un trabajo de un grupo de investigación coreano que lo que quiso investigar fue si podían existir cambios en la microbiota intestinal durante el tratamiento de mantenimiento con infliximab en pacientes con enfermedad inflamatoria respecto a los sujetos sanos. Para ello, analizaron la composición de la microbiota intestinal en 10 voluntarios sanos y en 74 pacientes con enfermedad inflamatoria que se encontraban en remisión clínica recogiéndole muestras fecales a lo largo de un ciclo de 8 semanas entre 2 infusiones de infliximab y midiendo también los niveles Valle con la idea de relacionar los hallazgos de la microbiota con dichos niveles. Muy resumidamente, los investigadores no detectaron diferencias significativas ni en la composición ni en la diversidad de la microbiota intestinal durante este ciclo de 8 semanas de infliximab, ni tampoco entre pacientes con enfermedad inflamatoria y entre voluntarios sanos. Sí que detectaron algunas diferencias significativas en cuanto a la composición y la diversidad microbiana entre pacientes que presentaban curación mucosa o tenían actividad endoscópica, con una mayor diversidad de especies en pacientes que tenían una curación mucosa y también en función de los niveles Valle de infliximab, poniendo como un punto de corte el 5 microgramos por microlitro. Pues muchas gracias, Pablo. Hemos revisado los 20 trabajos que a ti y a mí nos han parecido más interesantes de la AGA 2020 en cuanto al diagnóstico, la endoscopia, el pronóstico, los biomarcadores. Estoy seguro que todos los que nos hayan escuchado habrán aprendido un montón de cosas. Nosotros, revisando los estudios, hemos aprendido un montón de cosas. Y a mí me gustaría acabar agradeciendo en primer lugar a GTQ, porque creo que la iniciativa de Proyecto AGA Life tiene mucho sentido. Y creo que es especialmente interesante en este año en que no ha habido congreso presencial de la AGA. Este año nadie ha podido ir a Chicago a las sesiones orales o a revisar pósters. Por tanto, espero que este trabajo de resumen y de convertir en vídeo lo mejor, lo que creemos mejor de la AGA, os haya sido útil a todos. Muy importante agradecer el apoyo de la industria farmacéutica. Sin ellos es imposible llevar a cabo ningún tipo de actividad de formación continuada. Por tanto, muchísimas gracias a Janssen, que nos ha permitido trabajar con total libertad y escoger los trabajos que más nos gustaban a nosotros. Y por último, permitidme que agradezca a todo el equipo de Proyecto AGALife 2020. Ha sido un gustazo trabajar con vosotros. Muchas gracias a Alicia López García, a Margarida Calafat, a Pablo Pérez Galindo, que lo habéis oído hace un ratito, a Paco Mesonero y a mi comoderador Nacho Marín.
Muchas gracias. No dejéis de ver todos y cada uno de estos vídeos del proyecto Agalife porque valen la pena. Estamos en contacto. Nos vemos.